que podamos ir siempre delante de Dios con la necesidad de crecer y de aprender, de ser transformados, de que algo pase no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Hoy desde el principio, si usted se dio cuenta, no solamente a través de los vídeos, las imágenes, la enseñanza, aún la oración de Samuel hablaba de decisiones, hablaba de sabiduría, hablaba de búsqueda, de esa vida que verdaderamente agrada a Dios, y de eso hoy quiero compartirles. Entre tantas virtudes, capacidades, talentos que Dios ha dado al hombre, hoy quiero centrarme, o me gustaría detenerme en estos dos, sabiduría e inteligencia. Son conceptos que fácilmente nosotros mezclamos porque parece, o tenemos ese sentir que tienen la misma función, pero la verdad es que no es así. Están relacionados y ambos tienen que ver con esa capacidad de comprender, de entender, de tomar decisiones. Pero sin embargo, cada uno tiene algo específico no solamente para el hombre, sino para el creyente. La inteligencia nos permite adquirir no solamente ese conocimiento acerca de muchas cosas, sino analizar, razonar y encontrar soluciones a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que nosotros entendemos como inteligencia. Pero sabiduría nos lleva a saber la forma en que deberíamos usar todo ese conocimiento de una manera que agrade a Dios. Así que la sabiduría va a ser uso de la inteligencia, pero te va a llevar a discernir lo que conviene, a hacer las cosas como y cuando debes. La sabiduría es lo que hace la diferencia entre el creyente y el no creyente. Inteligencia es de todos, sabiduría es de algunos. Podemos decir algunos son más inteligentes que otros hablando en capacidades, pero la sabiduría es lo que va a hacer diferencia entre una vida cristiana y otra. Entre un hombre que puede obedecer o no, discernir o no, entender el bien o no, que viene de parte de Dios y que no. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Estaríamos hablando, la inteligencia, ¿verdad? Nos ayuda literalmente a entender, pero la sabiduría nos enseña qué hacer con todo lo que entendemos. Inteligencia te ha dado todo el conocimiento de Dios, de Cristo y de la fe que tienes. La sabiduría te va a enseñar qué hacer con eso. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocer a Dios, la inteligencia. Dependiendo de nuestra relación con Dios, va a primar una cosa o la otra. Nuestra disposición no solamente a escucharle, sino también a obedecerle, habla de esta sabiduría. Y conocer a Dios es mucho más que ser inteligente. Creo que temer a Dios es algo de sabios. Así que conocer a Dios es de inteligente, pero temerle es de sabios. Y la iglesia está llamada a ser sabia. Amén. Hablamos de la obediencia, del conocimiento, de la manera de actuar. Y todo lo que no hace, o todo quien no hace las cosas como Dios piensa o como Dios dice, estaría obrando en contra de la sabiduría. Y eso sería necedad. Conocer a Dios es de inteligente y temerle es de sabios. Bajo esta premisa podríamos decir, todos somos inteligentes porque hemos recibido el conocimiento, lo hemos asimilado y aún así lo podemos compartir. Ahora, el temer a Dios es algo diferente. Temer a Dios no solamente habla de respeto, de honra, de darle su lugar, de entender quién es, sino de obedecer. Quien no obedece el consejo de Dios no solo menosprecia su voz, menosprecia a quien lo dijo. Cuando yo desobedezco el consejo de mis padres, no desobedezco solo su consejo, menosprecio quienes son. Menospreciando la voz, menosprecias, ¿verdad?, a quien da también esa voz. Proverbios capítulo 9, versículo 6. Dice la escritura, dejad la simpleza, mira esto, dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. ¿Se puede ser inteligente y actuar con necedad? Sí, sí se puede. Se puede ser muy inteligente y aún así vivir de manera necia. Porque la inteligencia resuelve muchos problemas, pero no te obliga a decidir en la manera que Dios decidiría. Esto es la sabiduría hablando. Esto que usted está leyendo ahí ahora en la pantalla es la sabiduría hablando, diciéndole al hombre, dejad la simpleza y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Porque muchas veces acumulamos conocimiento, pero no sabemos utilizarlo. Y le quiero decir una manera fácil o sencilla de entender cuando estoy viviendo de una manera simple.
Cuando Dios habla al hombre, cuando Dios enseña al hombre, ¿qué hay en mí para pensar que mi consejo sigue siendo mayor que el suyo? ¿Qué hay en el corazón de alguien que puede pensar de manera insensata que mi consejo me puede llevar más lejos que el consejo de Dios? Que lo que Dios diga es para ser cuestionado. No, lo que Dios diga es para obedecerse. ¿Y por qué pensamos que la iglesia ora tanto? Porque la iglesia sea obediente. ¿Por qué hay tanta oración? Porque nosotros vivamos la voluntad de Dios. Decía Perla, Señor, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque vivir la voluntad de Dios es lo que nos cuesta. Vivir la fe lo sabemos hacer. Y sabemos vivir por fe, resistir por fe, esperar por fe, pero cuando se trata de obedecer, ahí nos cuesta. Y sabiduría es obedecer. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No se trata de conocer lo que Dios nos ha dicho, es vivir conforme a lo que Dios nos ha dicho. Y cuando hablo de esa ingenuidad, porque a veces parecemos ingenuos, en el buen sentido, no lo estoy diciendo en el mal sentido, sino pensamos que nos puede ir bien haciendo las cosas mal. Quiero que me sigan esta reflexión. A veces pensamos que nuestra oración puede no solamente pasar por encima de nuestras malas decisiones, sino por encima de la voluntad de Dios. Estamos pensando que podemos vivir como queremos, hacer como queremos, poner a Dios a un lado o hacerlo entrar cuando nos conviene y aún así que nos vaya bien. ¿Mi oración puede cambiar todas mis malas decisiones día a día? No. No. Eso es una fe que raya la ficción, porque la fe verdadera tiene fundamento y se establece en sus principios. Escuchábamos al principio con los vídeos hablando acerca de las leyes, las normas y los estatutos que Dios ha puesto, que no nos los hemos inventado, Dios los ha puesto. La iglesia no se ha inventado nada, Dios los ha puesto. Y yo no puedo pretender que desobedeciendo esas leyes me vaya bien. Que desobedeciendo esos pactos que tenemos con Dios nos siga yendo igual. Asimismo, es ingenuo pensar que quien hace lo bueno le va a ir mal. Hacer lo bueno traerá frutos y recompensas de parte de este Dios. Y no creer esto también es ser insensato. La inteligencia puede ayudarte a comprender la verdad, la sabiduría te llevará a caminar en ella. Conocimiento llenará tu mente, pero la sabiduría es lo que transforma el corazón del hombre. Conocimiento o transformación. Cada vez que leemos la Escritura, cada vez que oras, cuando estás en un servicio como este, todo lo que puedas aprender, si no lo pones en práctica, solamente será conocimiento. Lo que te hace crecer es cuánto de todo lo que escuchas aplicas. La inteligencia puede llevarnos lejos en esta vida, la sabiduría puede llevarte lejos eternamente. Si hay algo que la sabiduría es capaz de hacer, es llevar al hombre lejos, no solamente en este tiempo, sino luego en la vida eterna. La sabiduría te hará prosperar en este tiempo, pero también te dará eternidad juntamente con Dios. ¿Estamos menospreciando la inteligencia? No, estamos diciendo, usa la inteligencia para vivir sabiamente. Amén. Usa lo que has aprendido. Todo el conocimiento que de Dios has recibido, cada experiencia a lo largo de la vida, cada enseñanza, cada sueño, cada oración, que puedas usarla para vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sabiduría es vivir en el temor de Dios. Hablando acerca de las decisiones que reflejan esta inteligencia, mis decisiones reflejan cuánta inteligencia o cuánta sabiduría hay en mí. La decisión de cada uno habla de su relación con Dios y de su temor a Dios. Sabiduría en cada uno de nosotros. Con nuestra inteligencia, con nuestros pensamientos, con nuestro razonamiento, hemos tomado muchísimas decisiones y seguramente hemos fallado en muchas de ellas. Tú y yo hemos tomado decisiones con todo el uso de nuestras capacidades. Y aún así nos hemos equivocado. Luego culpamos a Dios, culpamos la fe, culpamos la iglesia, culpamos a otro, pero la decisión fue tuya y fue mía.
Eso habla de una inteligencia que puede equivocarse, de un conocimiento que puede fallar. Pero la sabiduría es mucho más que esto. Es el consejo de Dios dirigiendo nuestras vidas y guiándonos aún en nuestro presente. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es ¿qué? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Cuando escogemos nuestro propio camino, cuando escoges con quién estar, cuando escoges a dónde ir, cuando decides solucionar los problemas a tu manera, cuando tú buscas la salida, todo esto habla de inteligencia. ¿Sabía que resolver los problemas de la manera que sea habla de capacidad que tenemos como hombres, como seres humanos, de no solamente de buscar esa salida, sino de mirar las consecuencias? Todas las salidas que tomamos hablan en alguna manera de pesar las consecuencias para el mañana. El tema es que ni tú ni yo sabemos lo que Dios está mirando más adelante. Dios puede ver mucho más allá que tú. Por eso su consejo es mejor que el tuyo. Amén. Dios puede saber lo que viene para los años siguientes, lo que viene para Europa, el paso que dará tu familia, lo que harán tus hijos. Por eso sus decisiones son mejor que las mías. Amén. Su consejo es mejor que el mío. Porque tú y yo difícilmente podamos ver lo que va a pasar hoy en la noche. Pero este Dios está mirando el fin de tus días, el fin de los tuyos. Hay necedad en el corazón del hombre. La vida nos ha enseñado muchas veces que tomar decisiones por nosotros mismos nos llevan al lugar donde nunca quisimos estar. Piense conmigo en esto. Tomamos decisiones para huir de momentos, de personas y de cosas que nos llevaron justo hasta ahí. Por eso el corazón está ligado a la necedad según la Escritura. ¿Y sabe qué somos nosotros? Emocionales, sentimentales. Y pensamos que sentimiento y emoción es Dios. Nada más lejos de la realidad. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Todo lo que escojas por emoción o por sentimientos, que sepas que te llevará al fracaso. Te llevará a la destrucción. El consejo de Dios nunca nos ha gustado. Sus formas nunca nos han gustado. Si hay alguien que está totalmente en desacuerdo con lo que Dios quiere hacer a nuestras vidas, somos nosotros mismos. No nos gusta la forma en que Dios trata al hombre. No nos gusta la forma en que nos hace crecer, en que nos corrige. Sus planes para nosotros parece que los pensó Él solo sin tomarnos en cuenta. Pero el fin es bueno. Amén. No confundas tus pensamientos ni tus deseos con la voluntad de Dios. Después de años en la iglesia y experiencias personales, hemos visto que quienes utilizan es que Dios me dijo, yo siento de Dios, es un fracaso seguro. Y te voy a decir por qué. Porque el consejo de Dios y la voz de Dios suele estar mucho más claro en los oídos ajenos. El consejo de Dios para ti siempre llegará mucho más claro a otros oídos que no sean a los tuyos, a otro corazón que no sea el tuyo. Porque desde fuera podemos pensar las cosas con un juicio verdadero. ¿Quieres un buen consejo para tu mañana? Pregúntale a los seres que te quieren, a quienes te aman, a quienes tienen testimonio o te rodean, pero no escojas tú. Los sentimientos no son inteligencia, ni las emociones son sabiduría. Creo que ha quedado bastante claro. Esa imagen que le traía ahí habla de una progresión en la emoción y la razón a medida de que los años van pasando. ¿Se puede entender? De 0 a 14 solamente somos emocionales, del 15 al 28 seguimos siendo igual de emocionales o más aún, porque ve que el corazón está más grande sobre la razón, sobre la mente. Y luego a medida que los años van pasando, entonces ya somos seres racionales por completo. ¿En qué franja de edad estás tú? Según este gráfico, no según yo, hasta los 28 años todavía cerebro poco. Pero emoción, sentimiento, toda. Somos guiados emocionalmente. Por eso necesitamos dirección de nuestro Padre. Por eso necesitamos dirección de este Dios.
aunque no confiaras en tus padres, debes confiar en Dios. Y entonces, muchachos, no es gente, dicen algunos, es un refrán. No, sí son, pero escucha el consejo de Dios. Escucha. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. La escritura se está refiriendo a Moisés. Dice, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Si no escaparon todos aquellos que escuchaban a Moisés. Escuche lo que la Biblia dice. Tenían a Moisés por consejero y aún así no le escucharon. El fin, no escaparon. ¿Cuánto menos nosotros que podemos escuchar a Dios hemos de perecer si escuchando su consejo tomamos el nuestro? Y esto es para grande y pequeño, no solamente para los jóvenes o para los recién convertidos, esto también es para los que son grandes en el Señor. No hagas lo que estás pensando. Esta era la frase que el Señor me traía durante estos días y esto es lo que quería compartir con ustedes. ¿Por qué el Señor te dice no hagas lo que estás pensando? Aunque parezca una pregunta difícil o un acertijo, el tema es que lo estás pensando tú. Es sencillo. No hagas lo que estás pensando. Busca oír el consejo de Dios. Pensar nos hace mucho daño. No solamente trae ruido a nuestra mente, sino que trae muchas opciones y ninguna de esas puede que sea Dios. La voz de Dios y el consejo de Dios es claro. Su palabra permanece no solamente en el corazón, te hará oír la voz si la buscas. Aún las piedras hablarán cuando Dios tenga que dar dirección al hombre, porque Dios no es un Dios de confusión. Pero nos cuesta obedecer porque seguimos pensando. Para terminar, Job capítulo 33, versículo 33. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Este callar no solamente habla de hacer silencio, habla de callar tus pensamientos y empezar a buscar lo que Dios está diciendo. Ni tus pensamientos, ni tus sentimientos pueden ser tus consejeros. Necesitamos consejeros que nos lleven a un lugar donde hoy no estoy, que nos hablen, que nos enseñen palabras que no están en mi corazón ni en mi mente. Crecer es algo que solamente Dios puede hacer en el corazón del hombre. Crecer en el conocimiento y en la inteligencia es fruto del esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero la sabiduría, que es por el temor, viene por el acercarse a Dios. Oramos para que el Señor no solamente nos haga disciplinados y esforzados para cumplir todos aquellos ejercicios espirituales que debemos de hacer. Debemos leer, debemos orar, debemos servir a Dios. Sí, todo esto es parte de esa disciplina. Pero no te garantizan un corazón que quiera obedecer o rendirse a Dios. ¿Se entendió? Tú puedes practicar ritos y hábitos cristianos, pero eso no hablan de un corazón dócil. Podemos estar aquí, hacer cosas para Dios, ayudar a los demás, ser esforzados, servir y hacer nuestras prácticas, nuestros ejercicios espirituales, que son parte de esta fe. Pero nada de eso te garantiza un corazón obediente a la voluntad de Dios. En la inteligencia encontramos justo lo que quizás no debería estar. El orgullo, la soberbia, la altivez de aquel que todo lo sabe. El espíritu quebrantado no habla de una persona sin inteligencia. No habla de un torpe. Habla de alguien que reconoce que por muy entendido que sea, es Dios quien le puede guiar. Es Dios quien te puede dirigir. Proverbios 14:14 dice de sus caminos, lea conmigo, Proverbios 14:14 dice de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Que la humildad, la mansedumbre sea parte de ese vivir en Cristo que nos haga crecer. La disciplina nos hará permanecer en el Señor, pero la humildad nos hará crecer. Disciplina te sostiene,
La disciplina te mantiene aquí cada domingo, te mantiene haciendo tus obras cada día de la semana. Eso se llama disciplina. Pero la mansedumbre es lo que te va a dejar ser moldeado por Dios. Esto es diferente. Y ahora sí terminamos. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos vivir sabiamente. Hacer lo que conviene, cuando y cómo conviene, según los pensamientos de Dios. El Señor nos ayude. Hoy tenemos una sociedad y seguramente también una iglesia súper inteligente. De inteligencia tenemos hasta inteligencia artificial. Para que veamos hasta dónde todo esto ha llegado. Y demás está decirle que aún la inteligencia artificial se ha vuelto nuestro consejero. ¿Cuántos se han preguntado a la inteligencia artificial algunas cosas personales? Algunas cosas emocionales. No se llama sabiduría artificial. Busca el consejo de Dios. El consejo de Dios. Dios no tenemos esa percepción de que Dios no es muy inteligente, pero es muy sabio. Pero es muy sabio. Tiene consejos de vida que pueden restaurar el corazón, la familia, el mañana. Por eso queremos acercarnos a este Dios. Pónganse de pie, vamos a orar.